demasiado contenido sobre cómo superar un divorcio, pero hay muy poco contenido sobre cómo o qué hacer por los hijos para que ellos procesen el tema del divorcio. Si tú estás pasando por un divorcio o eres uno de los hijos que está pasando por el divorcio de tus papás, esta información te va a ayudar muchísimo, ya que existen dos factores muy relevantes para mí, por mi propia experiencia, porque yo pasé el divorcio de mis papás, que me hubiera gustado que en su momento yo lo supiera o mis papás lo supieran para que yo no pase por un proceso tan doloroso como fue la separación de mis papás. Entonces, yo creo que el factor más importante acá del que tenemos que hablar inmediatamente es el no hablar mal de la pareja. Es decir, que tanto mamá como papá no hablen mal de uno y del otro delante de los hijos o a los hijos. Porque este factor realmente, estadísticamente y bajo investigaciones, está comprobado de que llega a afectar de un 85 a 90% en el autoestima de tu hijo. Porque al hacer esto tú estás causando un daño de imagen al amor que siente por papá o al amor que siente por mamá. Entonces, cuando las personas se están divorciando, sabemos que están pasando por un proceso de frustración, de enojo, de rencor, de absolutamente todo, porque es un proceso bastante duro para ellos, pero debe ser no reflejado en los hijos, ya que los hijos también están pasando por un proceso, no de igual manera, porque no podemos comparar el amor de pareja con el amor a los padres, pero también están pasando por un proceso en el que deben ahora entender de que mamá y papá no van a estar juntos y no van a estar ahí para cuando uno los necesite. O eso es lo que en el momento uno piensa que está perdiendo a alguien, al igual que hace o que siente la pareja en ese momento. Entonces creo yo que el no hablar mal de tu pareja es uno de los factores muy grandes, porque lo que vas a hacer es no atentar con la autoestima de tu hijo o de tu hija. Y si tú eres la persona o el hijo que tiene que estar escuchando continuamente esto, es momento de poner un límite y de hacer entender a tus papás que esto te está lastimando. Que yo creo que ningún papá o mamá quiere realmente lastimar a los hijos de forma intencional, así que la mejor forma de poner alto a esto es decir: hey, mamá y papá, esto me lastima. El que vos hables mal de mamá y vos hables mal de papá, a mí realmente me está lastimando. Entonces creo que uno de los factores más importantes para poder ayudar a los hijos a sobrellevar un divorcio es este tema de no hablar mal del uno del otro, no compararlos, no hacer que una persona siempre sea la villana y la otra persona sea el culpable, porque eso también pasa muchísimo en los divorcios. No poner al hijo de por medio en esta situación, en este dilema. Saber y tener la inteligencia emocional suficiente y la madurez emocional suficiente como adultos, que son los papás, para saber de que este conflicto pueden llevarlo entre ellos o uno mismo, de saber cómo sobrellevar este duelo y no meter a los hijos de por medio a que tengan que ser acarreados en esta situación. Y el punto número 2, creo que para mí el más importante también, es el tema de crear un ambiente de confianza. Crear un ambiente de confianza porque, no obstante, si bien sabemos que papá y mamá están pasando por un conflicto bastante duro en la separación, pero también tener el espacio y el tiempo para saber preguntar a nuestros hijos qué sienten. Y nosotros también como hijos saber y poder acudir a papá y a mamá y a decirles cómo nos sentimos. Porque eso ayuda a que el cerebro procese la situación de mejor forma. Cuando nosotros no tratamos el tema y no hablamos del tema, el cerebro lo guarda como una experiencia negativa, y como todo el tiempo y constantemente nuestro cerebro está a la defensiva a ver qué va a pasar y tener que mantenernos en una zona de resguardo, entonces cuando nos sentimos desprotegidos o pasa este tipo de situaciones como el divorcio, sentimos que entramos en un área de total amenaza en la que ya nada está seguro, todo está inestable, todos están con un carácter bastante hostil. Entonces esto hace realmente que el cerebro no vaya a procesar de forma correcta y sobrellevar de forma correcta el tema de un divorcio. Entonces el tema de crear un ambiente de confianza para que tanto los hijos puedan hablar con los padres o como los padres también preguntar a los hijos cómo se sienten y tener la libertad de expresar finalmente lo que ellos quieran decir en ese momento, creo que es muy importante y muy válido. Y como punto número 3, yo le pondría un bonus, tienes que entender que si tú estás pasando por un divorcio o el divorcio de tus papás, debes entender que tienes que pasar por un proceso de sanación. Y esto me refiero a saber que has perdonado, has liberado y que ya no guardas rencor a esta situación y de hecho no lo ves como un fracaso ni algo terrible en tu vida,
llegará un punto en el que lo vas a ver como un aprendizaje, una situación más que tenías que pasar en la vida, y sacar de él una experiencia buena, ¿no? Es decir, si tuviste muchas cosas negativas, pues tú tratar que en un futuro todas esas cosas negativas no vayas tú a cometerlas o a seguir esos pasos, ya sea como mamá, como papá o como hijo. Entender desde un punto de conciencia humana el que tenemos que trabajar todos los días. No hay persona en el mundo que vaya a tener todo resuelto y que ya sea perfecta en todo ámbito. De hecho, todos los días trabajamos como seres humanos, como que trabajamos pensando en qué vamos a pensar, cómo vamos a pensar, qué palabras salen de nuestras bocas, qué acciones están saliendo de nosotros hacia el mundo y hacia las otras personas. Entonces es un trabajo constante que tenemos que tener como seres humanos. Y de la misma forma es como tenemos que nosotros trabajar para lidiar esta situación, saber que algún día podemos ver el divorcio de papá y de mamá como una experiencia más que tuvimos en la vida. Fue algo duro, pero salimos más fuertes de ellos o salimos más sabios de ellos. Saber de que hemos soltado, hemos perdonado y no guardamos rencor porque mamá se quedó el resto de su vida guardando rencor a papá. Nosotros no guardamos ese rencor y viceversa, porque papá nunca haya superado a mamá, nosotros no tenemos ese rencor hacia mamá. Entonces saber de que nosotros podemos procesar ese duelo y saber también sanar esa situación a la larga. Espero que te haya servido todo este contenido tan poquito, pero que realmente tienen de mucha influencia, o al menos me fueron de mucha ayuda para mí entender después de años todos estos datos que cuando pasé el proceso de divorcio de mis papás. Entonces estos datos espero que los puedas compartir, ya sea con personas que conozcas que estén pasando un divorcio, con hijos que estén pasando por un divorcio con los papás, porque nunca está de más que hoy, con tanta información que tenemos en internet, tanto los hijos pueden también buscar herramientas o situaciones. Hay muchos especialistas hablando sobre el tema de cómo hacer, cómo pensar, qué está bien que sientas, y cómo pasar este duelo al mismo tiempo. Entonces, espero que les haya servido estos datos. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de podcast.